Este es mi primer video de mi canal Retromanía, en donde hablaremos temas sobre reparación, coleccionismo, tips, consejos, tutoriales acerca de consolas y videojuegos modernos y antiguos. Espero te puedas suscribir y darle like al video. Miren muchachos, uno de los principales problemas de sincronización con el control Xbox es porque hay algún problema físico, ya sea a nivel del control o a nivel de la consola. Este problema tiene varias soluciones. Hay que primero detectar cuál es el problema, ya sea porque hay que actualizar los controles, o hay que cambiar la placa interna de la consola, o hay un problema físico en el control. Si tienen dos controles y los dos controles les hacen el mismo problema, ya es un problema de la consola. El primer paso es asegurarnos de que los controles estén actualizados. Hay que ir a configuración, después seleccionamos dispositivos y accesorios, seleccionamos mando inalámbrico Xbox One y seleccionaremos la opción de actualizar y dejaremos que se ejecute la actualización. En este caso hay que tener el control conectado a la consola mediante un cable micro USB a USB, ya sea en la parte inferior o posterior de la consola. Cualquiera de esas dos entradas USB son correctas. Una vez actualizado el control y desconectado del cable, verificaremos que el control ya haya funcionado correctamente. Si sigue con el mismo problema, es porque hay un problema en la placa. En este caso, es necesario abrir la consola de Xbox para poder hacer el cambio de placa, o en su caso les voy a dar yo una solución para que no tengan que cambiar la placa. Bueno, la primera opción es ir a AliExpress. Como les mencionaba, que hay que hacer un cambio de placa. Una vez ingresado en la página de AliExpress, vamos a buscar módulo Wi-Fi Xbox One. En este caso nos aparecen varios resultados. Tengan en cuenta que depende de la consola que tengan ustedes, si es Xbox One S, Xbox One X, Xbox One normal. Y en este caso es para la primera Xbox One, la FAT. Entonces todas las placas que vengan así, de este tipo, son para la primera Xbox One. Ya que si viene de esta manera, es para la Xbox One S. Tengan mucho en cuenta en eso. Seleccionan la que ustedes deseen. En este caso pueden guiarse por métodos de envío o nivel de calificación. Que se fijan, no son muy caras, no pasan de 150 pesos mexicanos o 8 dólares. Y hay que ser pacientes porque en esas páginas tardan alrededor de 2 meses en poder llegarles el producto. Bueno, como les mencioné, esa es la primera solución, cambiar la placa totalmente por una nueva. Y la segunda opción que yo les voy a dar es, con su misma placa, tratar de solucionar este problema de sincronización, ya que he investigado en varios foros y en varios lugares y hay muy poca información en español. Entonces voy a darles la solución de cómo sincronizar sus controles y que ya no tengan este problema. En este caso es necesario tener que abrir la consola. En este caso vamos a utilizar desarmadores para computadora, estos que tienen la cabeza muy pequeña, que se utilizan para abrir las laptops. Y en mi caso voy a usar esta herramienta de plástico que es para cambiar las pantallas de los celulares. ¿Para qué se utiliza esto? Para poder abrir la consola se necesita hacer un poco de fuerza en las orillas para que pueda abrir. Recomiendo que utilicen algo que sea de plástico y no de fierro o aluminio, ya que puede dañar, rayar y cambiar la estética de tu consola. Entonces recomiendo 100% que utilicen una paleta de plástico o algo similar, ya que no hará arañones a la consola. El primer paso es abrir la consola del lado posterior, de donde se conecta la entrada USB que tiene a un lado, ¿sí? Que tiene a un lado. Ahora sí, con nuestra paleta de plástico vamos a ejercer poquita fuerza en la orilla. Vamos a ejercer un poco de fuerza en una orilla, de tal manera que se levante una ceja, y una vez levantada la ceja vamos a empezar como a empujar. Y solo va a salir la pieza. Listo. Una vez retirada la pieza, lo único que vamos a hacer es este cuadro negro lo vamos a empujar hacia atrás.
y solo vas a abrir la pieza. Esta es la única parte que se va a desarmar. Ahora por la parte de atrás de la consola, si es la primera vez que vas a abrir tu consola, vas a tener que despegar este sticker. Recomiendo que lo hagan con una navajita delgada para que sigan conservando la estampa en buen estado. Ahora lo que se va a hacer es que con esta palita de plástico voy a hacer presión en esta orilla, así, lo que es aquí, aquí, toda esa parte de arriba y por un lado, toda esa orilla. Hay que empujar, hay que ser pacientes, ya que está un poquito complicado levantarlo, pero mientras lo va levantando van a ir escuchando como unos clics, que significa que la consola se está despegando. Una vez retirada esta placa, esta parte de arriba, perdón, vamos a levantarlo con cuidado hacia enfrente. Si está así la placa, si está así la carcasa, lo vamos a hacer así. ¿Por qué? Porque en la parte posterior, lo que es el botón de encendido tiene un cable, un flexor que está muy corto, que está conectado a la placa de enfrente, que es la que manda la señal a la placa madre. Entonces, una vez levantado todos los clics de la carcasa, levantamos un poquito y desconectamos el flexor de que está aquí. Si se fijan, ahí escucharon unos clics, significa que esta parte ya se levantó. Ahora vamos con la parte de abajo. ¿Se escuchan? Que ya se está levantando. Ahora vamos con la parte del lado y en esta orillita. Lo vamos a hacer en esta orillita. Igual, el mismo método. Hay que ser pacientes, no siempre funciona la primera. Hay que seguir intentando hacer un poquito de fuerza. ¿Escuchan los clics? Ahí va. Una vez terminado, si se fijan, ya está abierto. Y es lo que les mencionaba, que hay que abrirlo de manera correcta para no dañar el flexor del botón de encendido. En este caso hay que abrirlo hacia arriba con mucho cuidado. Este es el cable que les mencionaba, que es el que va al encendido. En este caso yo quisiera dejarlo así. Yo lo voy a dejar así para no desconectar todo. Puse mi computadora a un lado para que hiciera soporte. Y a donde nos tenemos que dirigir es esta área. Aquí es donde está el problema. Yo encargué la placa en AliExpress, hice el cambio, pero a mí no me funcionó lo que es el Wi-Fi. Entonces seguí buscando en internet y les digo, encontré muy poca información. Y la poco que había estaba en otros idiomas. Entonces, si llegan a comprar la placa y a ustedes les funciona, les va a llegar en un pequeño sobrecito como esta placa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que desconectar este cable, tan sencillo como levantarlo con una pequeña pinza de plástico. Recuerden, siempre usen cosas de plástico para no dañar los demás circuitos. ¿Listo? Ahora, si se fijan, los tornillos son de otro tipo de punta. Creo que se llaman Torx. En este caso yo no lo tengo, así que lo que voy a hacer es, con mis desarmadores que tengo de computadora, voy a buscar la punta que más se adapte al tipo de tornillo. En este caso no es esta, mucho menos esta, entonces va a ser esta. Y se fijan, entra bien, hace un poquito de juego, pero hay que hacer presión y hay que girar. Una vez teniendo las dos cosas, teniendo los dos tornillos afuera, vamos a retirar la placa hacia arriba. Y aquí tiene una clavijita, se fija. Y la vamos a colocar en la misma posición que estaba en la otra. Instalamos, ponemos sus dos tornillos de nuevo, colocamos la tierra o la antena, colocamos el cable y posteriormente cerramos de nuevo la tapa, asegurándonos de que vuelva a hacer clics que ya hayan cerrado.
Y el mismo proceso hacia el lado. Colocar el cuadrito que les decía de que estaba acá en las orillas y la placa principal. Entra todo a presión. En mi caso, como les dije, no funcionó lo que es el Wi-Fi y procedí a buscar y encontrar la solución. En este caso la solución fue que, si se fijan, la placa original tiene un blindaje arriba en esta área, que es la encargada de la sincronización de los controles, que según yo es la área del Bluetooth y esta es la área del Wi-Fi. Como nuestros controles están conectados por Bluetooth, esa es la área que yo voy a resolver. ¿Qué fue lo que hice? Levantar el blindaje. Para eso tienes que usar ya sea un cautín o con un desarmador plano muy delgadito, ir haciendo fuerza en las orillas, en todas las orillas, ir levantando con mucho cuidado, ya que alrededor hay circuitos que pueden dañar la placa y ya no va a funcionar como todos estos, ¿sí? Levántenlo con mucho cuidado, retiren la placa y donde nos vamos a enfocar va a ser en estos dos. Dicen que son condensadores o son resistencias. En este caso, si se fijan, las mías están un poquito llenas de óxido. A lo mejor los de ustedes van a tener un poco más, un poco menos. Pero la solución que yo encontré era limpiarlas. ¿Con qué? Con alcohol isopropílico o con alcohol normal que utilizan en su casa para curar heridas. Vamos a poner un poco de alcohol y con un cotonete vamos a limpiar bien. Vamos a limpiar bien todo el área. Y yo lo que hice es que con una lija muy fina, rasqué las áreas quitándole las partes del óxido. Aún tiene un poquito de óxido en esta área, pero tengan cuidado de no dañar los demás circuitos, como mencionaba. Una vez que se aseguren que esté muy limpio, volveremos a cerrar la tapa. Cerramos la tapa y con eso se solucionará el problema. Consejos que yo les doy, si quieren, antes de cerrar la tapa, conecten su consola, préndala, conecten el cable de la antena y asegúrense que la sincronización está funcionando. Si es eso, ya pueden proceder a cerrar la tapa y ya habremos solucionado el problema. De lo contrario, hay que comprar una nueva placa. Y si les ocurre el problema del que no les detecta el Wi-Fi, estuve investigando y dicen que hay que limpiar la dirección MAC o resetear toda la consola, ponerla de fábrica. Yo en este caso no quise hacerlo debido a que se van a borrar todos los juegos. Y si no quieren gastar dinero y quieren hacerlo de manera rápida, esta es la solución más óptima que encontré. Una solución temporal en caso de que quieran encargar su placa, su módulo de Wi-Fi, es que mientras la hayan encargado pueden seguir jugando a su consola, pero mediante cable. Conecten el cable ya sea en la parte de atrás, en las áreas de USB, o en la parte de un lado. Una vez pueden seguir jugando normalmente a través del cable y esperar a que llegue la placa y hacer ese tutorial de hacer el reemplazo de la placa. Esos son los consejos que yo les doy. Esa es la solución que yo encontré para reparar la consola de Xbox One. Y espero que se suscriban, le den like al video. Voy a seguir subiendo videos, tutoriales, reparaciones, tips sobre coleccionismo retro, porque aún se puede conseguir retro en ciertos lugares que yo les voy a dar. Y ojalá me apoyen. Espero dejen sus comentarios si les sirvió o no. Háganlo con mucho cuidado, por favor. No vayan a dañar su placa, porque no quiero que en los comentarios me estén diciendo que la arruinaron o algo. Yo les digo que todo lo hagan con mucho cuidado. Y si no conocen el tema, mejor pregúntenle o llévenla a un lugar especializado en electrónica. Bueno, se despide Retromanía. Espero les haya gustado el video y nos vemos en el próximo video. Chao.